Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Foro Legal 360 grados, un espacio en donde escuchas hablar del derecho de manera clara y sencilla, para que tú lo entiendas. Imagina que vives en un condominio, pagas tus cuotas y de repente empiezan a haber fallas en el dinero. No aparecen, la toma de decisiones solamente es recae en una persona. Esto es solo un problema entre vecinos o puede tener consecuencias legales. Muy buenas tardes, soy Adriana de León y hoy me acompaña en la mesa el abogado maestro en Derecho Penal, Alejandro Cuitláhuac Chan Aguilar. Es abogado penalista, pero además, ¿qué creen? ¿Se acuerdan ustedes que el lunes comenzamos con la mesa de diálogo de mecanismos alternos y hablábamos de las diferentes metodologías que comprende la nueva ley? Bueno, pues él es mediador. Entonces seguimos en la misma línea de lo que es, en este caso, una mediación vecinal, porque la mediación aplica en condominios y en la colonia, en donde habiten dos personas, ya son vecinos, también aplica. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Sí, no, este tema de los condominios, la verdad es que es un tema que pues no está muy como que observado todavía, ¿no? Entonces hay mucho camino todavía por desarrollarse, pero también hay mucho trabajo por hacer en este tipo de economía. Claro. Entonces sí, me parece muy bien este espacio para poder hablar acerca de ello y pues ir como que a través de las experiencias que su servidor ha tenido, pues como que la gente vaya como que viendo si coincide o no la forma en la claro. Convivencia. Y fíjense que por eso invité a Alejandro, porque a pesar de que es muy joven, él ya tiene una gran experiencia y casualmente él ha trabajado en dar asesorías para condominios. Entonces, muy poca abogado se dedica realmente a esto. Generalmente los que se dedican a la administración de condominios son los que estudian la administración, ¿correcto? Es correcto. Y muchas veces los que viven en privadas desconocen realmente cuál es el manejo del administrador y de la administración de vecinos, que esta es honorífica porque no reciben ningún pago, pero los que sí se administran sí reciben un pago. ¿Es correcto? Es correcto. Hay una administración, de hecho el administrador hace un trabajo muy grande, porque no solo es la parte de administrar el condominio, sino que también tiene que saber los estatutos legales del condominio. A través de estos estatutos legales, ir haciendo que el engranaje vaya funcionando de una forma que evite conflictos. Claro. Realmente ese es el tema, ¿no? Pero el administrador no es un abogado. Si bien los estatutos de los condominios están establecidos de una forma tal vez sencilla para leer, la realidad es que la interpretación la da cada persona y el administrador administra, pero también tiene que ir resolviendo los problemas de los proveedores, tiene que ir resolviendo de repente el problema de la comunidad del condominio y aparte tiene que saberse la cuestión legal para poder ir organizando a través de ellos. Es un trabajo muy complejo. ¿Y a ellos quién los supervisa? Bueno, ellos realmente se guían de los estatutos. No hay como que una supervisión. Si hubiese una supervisión, sería el comité de vigilancia del mismo condominio. Pero ese comité de vigilancia lo forman vecinos que viven ahí, ¿no? Es correcto. Y vamos a hablar de el comité de vigilancia y esto de administración. En algún momento el comité de vigilancia, el administrador, sí me queda muy claro, ¿tienen alguna responsabilidad penal? Pudiesen incurrir en responsabilidad penal. Ok. He tenido la oportunidad de trabajar en algunos condominios donde, bueno, para empezar, el comité de vigilancia se vuelve algo como político.
porque realmente se van formando grupos dentro del condominio. Correcto. Que cada uno de esos grupos quiere obtener como que el control de la administración de los recursos. Sí, eso es correcto. Y tal vez en la mayoría de los casos que yo he visto no es por el tema de la cuestión del recurso en sí, pero sí es mucho el tema de las ideas y el choque de ideas. El toma de decisiones, sí, ¿no? El toma de decisiones. Sí, y aquí en esta toma de decisiones, el administrador hasta dónde sí puede y hasta dónde no. Y el comité de vigilancia hasta dónde también puede y hasta dónde no. Porque muchas veces lo que sucede en estas privadas es que el comité de vigilancia dice, es que nosotros vimos que era prioridad hacer una cancha de fútbol. A ver, no. Hay otras prioridades y entre todos tenemos que ponernos de acuerdo, ¿es correcto, verdad? Es correcto. Entonces, si ellos hacen lo que ellos creen que es prioridad, ¿qué se puede hacer en esos casos? De hecho, es una magnífica pregunta porque el tema acá es que sí te tratan de ir buscando como que la prioridad, pero realmente la administración está limitado a lo que el comité de vigilancia ordene. Y me ha tocado ver que de repente cuando hay una situación, por ejemplo, de la energía eléctrica, sí, el suministro de energía eléctrica es prioridad para los condóminos, claro, porque al final del día pues no hacen nada si no hay energía eléctrica, pero ese suministro viene del exterior, no dentro del condominio. Claro. Entonces, aunque el comité el administrador le pague a los proveedores o a los técnicos, a los que le den mantenimiento, pues realmente no depende mucho de ellos, ¿no? Entonces, depende de la suministración de energía eléctrica. Y me ha tocado ver cómo le dicen, no, pues es que el técnico que tú contrataste no era el ideal. Sí, cierto. Sí. Y le piden 2, 3 cotizaciones y el administrador tiene que estar cotizando con fulanito, con perenganito, y así el más adecuado o el más apegado tal vez al presupuesto es el que terminan contratando, pero aunque el trabajo tal vez se hace, pues realmente a veces la suministración del servicio no es el adecuado para el lugar, ¿no? Porque ya sobrepasa la carga. Y me ha tocado ver cómo el comité de vigilancia responsabiliza completamente a la administración. Y no es así. El grupo lo aprovecha para golpear al comité de vigilancia. Y no debe de ser así. Y no debe ser así. Es correcto. Entonces, quien tiene que tener esa toma de decisiones es la administración. La administración. Aunque el estatuto diga que el comité de vigilancia puede disponer de esos recursos, pero no creo, ¿verdad? No, es el comité de vigilancia. Ajá. Perdón, el comité de vigilancia es el que tiene la decisión final. La administración va a hacer lo que el comité de vigilancia disponga. Aunque no sea una prioridad. Aunque no sea una prioridad. Entonces todo eso depende de el acta constitutiva. Del acta constitutiva, exactamente. De los estatutos legales. Es que hay como que, de hecho es un tema que sí me hubiese, bueno, más adelante tal vez abordaremos, ¿verdad? Porque está así como que se pone así contradictorio, es precisamente uno de los temas que pasa, porque muchos de los condóminos confunden la administración con los estatutos del condominio. Correcto, me gustaría que hablaras de eso. Habla de eso, por favor. Claro. ¿Qué pasa? El régimen de condominio viene establecido del Código Civil, ¿no? De ahí emana. Entonces nos dice el Código Civil que para que pueda existir el condominio, pues debe tener su constitución. Su acta constitutiva. Entonces esos estatutos se van rigiendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer cada condominio? ¿Cómo se va a dividir la superficie del terreno? ¿De qué áreas van a ser copropietarios? ¿Cómo van a ir constituyendo las construcciones? ¿Qué se permite, qué no? Es su constitución del condominio. Pero dentro de ese régimen de condominio hay el reglamento interno, los estatutos, pero también ahí te dice las cuestiones de cómo van a irse integrando, cómo se van a ir realizando estas asambleas. Cada condominio es distinto. Hay algunos que, por ejemplo, cada 2 años, cada 3 años hay elecciones internas dentro del condominio para que se pueda elegir a su comité de vigilancia. Una vez establecido ese comité de vigilancia, ellos piensan que habrían una asociación civil. Ok, es un punto muy interesante que tocas porque suele suceder, ¿sí? Sí, haciendo la asociación civil, ¿ok? ¿Para qué crean la asociación civil? La asociación civil la crean para que los ingresos de las aportaciones que hacen los condóminos
pues no recaiga sobre una persona. Claro. Y luego tenga que decirle al fisco, no, ¿sabes qué? Estoy ingresando tanto dinero y tenga que pagar impuestos. Entonces crean la asociación civil para que ésta administre los recursos, y aquí en la asociación civil es donde normalmente agregan a la administradora. Entonces empiezan a confundir todo, porque los actos que hace la asociación civil piensan que van a tener repercusión dentro de los estatutos del condominio. Y no. Claro que no. Cada una es individual. Es una persona jurídica distinta. Exactamente. Ya, ok. Entonces, no cada que haya una reunión para cambiar al comité se tiene que hacer. Ok. Mira qué interesante. Sí, ese es el punto como que donde entra mucho la contradicción en los condominios. Ajá. Aquí en la asociación civil, los condominios pueden ser partícipes todos y todos tomar decisiones. Dentro del condominio, pues sí son todos partícipes, pero hay una designación de un comité de vigilancia. Ok. Entonces el comité de vigilancia es al final el que va a vigilar que la norma de los estatutos se cumpla. Pero entonces es cuando comienza la contradicción. ¿Aquí me están mandando algo y esto repercute aquí? No. Esta asociación civil tiene que tener sus asambleas, tiene que tener sus balances, tiene que operar como una sociedad. El condominio también. ¿Por qué? Porque aquí me dice que dentro de los mismos estatutos del condominio me establece que dentro de 3 años debo elegir a un nuevo comité de vigilancia. Y se tiene que hacer otra acta constitutiva. No necesariamente. No necesariamente el acta constitutiva, pero sí se tienen que hacer las asambleas. Asambleas sí, pero el acta constitutiva no. Y fíjate que qué bueno que tocas este tema, porque en una privada, cada que hay o cambio es acta constitutiva, y yo les digo, ¿por qué? O sea, no, pero bueno. Sí, de hecho sí. Sí pasa. Y el error más grave es que el de comité de vigilancia lo ponen como representante legal. Exactamente. Y eso no puede ser. No tiene la personalidad jurídica. Claro. Y el riesgo que corre la persona que es apoderada legal, ¿estás de acuerdo? Exactamente. ¡Qué horror! Continúa. Sí, y precisamente a ese punto iba, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ya me pasó en una experiencia, ¿no? Donde hicieron aquí, bueno, en la asociación civil hicieron sus actas, sus asambleas y las llevaron a protocolizar. Y lo curioso es que las protocolizaron. Entonces tenían... Sí, pero ¿estás de acuerdo que ahí gana el notario? Claro. Pues el notario le están trayendo un acto. Y el abogado que está aconsejando a esa privada hacerlo. Es correcto. Claro. Entonces en ese acto me decían los condóminos, bueno, el comité de vigilancia, es que aquí nos reconocen la personalidad de comité de vigilancia, de secretario, tesorero, administrador, y yo les mencionaba, no, ustedes tienen la personalidad reconocida, pero dentro de la asociación civil, no dentro del condominio. Entonces ellos me dijeron, no, es que así lo decidimos. De hecho se hicieron asambleas y se cruzaron. Los actos que eran para el condominio quedaron para la asociación civil, y los actos que hicieron en la asociación civil quedaban para el condominio. Entonces empezaban a cruzar y venía una demanda. Demandaron al condominio porque había un condominio que no pagaba sus aportaciones. ¿Qué sucede también? Pasar. Mucho. Y se fue acumulando la deuda. Entonces de repente sí había algo como que de imparcialidad dentro de las decisiones del comité de vigilancia, porque le fijaban, por ejemplo, una cantidad que ya era usurera. Claro. Y eso iba componiéndose con el interés, y cuando nos dimos cuenta el condominio ya debía más de lo que le costó el lote. Entonces a él no le daban el acceso. ¿Qué hizo? Demandó al condominio. Sí. Entonces al demandar al condominio, pues demanda a los que viven allá. Exactamente. ¿Y qué pasó? Que cuando yo les mencioné que no tenía la personalidad, ellos me dijeron, sí, tenemos la personalidad. Bueno, contestamos la demanda, ¿ok? Y la juez les dijo, no tienen personalidad. Pues claro. No tenían personalidad, efectivamente. Pero fíjate qué pasa, en muchos condominios, esto que me estás diciendo, están mal informados. Están mal, jurídicamente no están bien informados.
Entonces, sí es muy riesgoso para uno que vive en condominio, porque puede ocurrir esto. Te mandan al condominio y somos los que viven ahí 26 los que están demandados, no nada más la administradora en ese caso. Es correcto. Y, por ejemplo, ¿quién pone las multas para estos deudores alimentarios? El mismo condominio. Los que son del comité de vigilancia imponen estas infracciones, estas multas. Ellos se encargan, por ejemplo, de la cobranza. Okay. Y sí están dentro de los estatutos. De hecho, dentro de los estatutos, una de las cuestiones es que si una persona no realiza las aportaciones para la copropiedad que tienen de las áreas en común, pues sí no pueden ser ellos beneficiarios de esas actas, de esas áreas, hasta que paguen esas cuotas de aportaciones. Pero también hay otras implicaciones, que también si llega a rebasar cierto punto de la deuda, pues el condominio sí puede incluso demandar al copropietario para quitarle esa parte. Y eso está establecido en los estatutos. Entonces, es una deuda de carácter civil. Pero que recae al final con la pérdida, ¿no? Y bueno, entonces entre ellos mismos el comité de vigilancia, sus estatutos, establece pues obviamente las penalizaciones instantáneas a las que pudieran ser acreedores. Okay. La negativa de cerrar el acceso no se la pueden prohibir. O sea que por no pagar cuotas de aportación, pues, no te deja ingresar. Pues no, porque tu casa está allá. Es correcto. Pero que sí he visto que realizan, pues entre ellos que la pluma es eléctrica. Bueno, ya no te doy acceso, te tienes que bajar, alzar la pluma y cruzar. Ahora, si van a ir a visitarte a tu casa, tienes derecho a 2 cajones de estacionamiento. ¿Okay? Ahora solo te voy a permitir uno o no te voy a permitir ninguno. Okay. Ellos van poniendo como que las rampitas. Exactamente. Y así se van organizando hasta que van pagando sus cuotas de aportación. Y también me ha tocado ver que ponen en la caseta de vigilancia deudores o morosos y los van escorando del departamento tal. Sí. Oye, pero me regreso un poquito a esta parte de cuando un moroso cuando una persona es morosa dentro de un condominio, si está establecido en los estatutos, se puede demandar. O como comité de vigilancia, puede hacer la demanda a nombre de todos los condóminos. Del comité de vigilancia. O la hace el administrador. No lo hace el comité de vigilancia. Ellos tienen la facultad para poder entablar un procedimiento en contra del moroso o del deudor. Y en los estatutos, dependiendo de los estatutos que vayan rigiendo, por ejemplo, en uno de los que yo estuve viendo, por ejemplo, ese ingreso o ese... lo que se recupera. Pues es para el beneficio del condominio. Si es en cantidad de dinero, pues ese dinero va a entrar dentro de la cuenta. Si ya tienen su asociación civil, que la mayoría de los condominios debe de tener, pues ese dinero va dentro del condominio, dentro de la asociación civil, pues para poder mejorar las condiciones del condominio. Eso es cuando hay morosos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando una de las administraciones, porque hay privadas en donde no admiten la presencia de una administración externa y los mismos condóminos son los que administran? Aquí es donde se complica un poco más la situación. Y sí me ha tocado verlo. También me ha tocado ver que, vuelvo a lo mismo, son 2 grupos, a veces hasta 3 grupos donde piensan que ellos administrando van a ser los mejores y que tienen las mejores ideas para el condominio. Y puede ser que sí, ¿no? Pero al final del día son recursos que van manejando y la demás gente lo que exige es transparencia. Entonces, cuando el comité o una administración está administrando los recursos, el problema es ya sobre lo que se realiza dentro del condominio. O sea, empiezan a cuestionar básicamente todo lo que va pasando dentro del condominio y pues muchas veces no hay forma de cómo comprobarlo. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que sea una administración que vive dentro del condominio y el comité de vigilancia, pero ese comité, como tú dices, son grupos distintos, lo vamos a poner así. Y este comité, que administra,
voy a decir a lo mejor una tontería, pero lo voy a decir porque puede pasar. Se me ocurre que paga con su tarjeta de crédito las luces de la privada. ¿No es válido o es válido? De hecho es válido. O sea, lo puede pasar con su tarjeta de crédito y ya, o sea, me tocó la experiencia. Ajá. Que vivían dentro del condominio, eran ingenieros. Ajá. Se dedicaban a la remodelación de casas, ¿no? Y vivían dentro del condominio. Uh-huh. Entonces ellos mencionan que se ofrecieron, ajá, honoríficamente a llevar la administración del condominio. Entonces ellos utilizaban de repente sus recursos y los recursos de las cuotas de aportación los utilizaban para cubrir, pues, gastos, para recuperar su gasto, ¿no? Entonces de repente salía una factura a nombre de ellos y del condominio, de la administración, utilizaban el recurso para recuperarlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que se empezaron a quejar. Claro. Empezaron a decir, es que tú me estás poniendo algo de baja calidad y lo que es de buena calidad lo estás utilizando para ti. Y comenzó el conflicto y empezó a escalar. Y de repente llegaba un herrero. No, es que tú debiste haber comprado 1,000 pesos y solo compraste 500. Y acá estás poniendo que compraste 1,000 pesos y de la utilidad del condominio te has agarrado 1,000 pesos. Claro. Pero si hay una AC... Esta AC tiene que ser, pues, el reporte de todos los gastos, ¿no? De todos los gastos. Y la administradora, pues, tiene esa obligación, uh-huh, con la asociación civil y con el comité de vigilancia. Claro. Entonces, pero no se prestaría a malas interpretaciones el pago de las tarjetas para los gastos de un condominio. Es que eso pasó, se prestó a malas intenciones. Y que también muchos lo tienen. Sí, ¿verdad? Exactamente. Eso fue lo que sucedió, que se prestó a malas intenciones. Claro. Y el conflicto empezó a escalar, hasta que pues los ingenieros que vivían dentro de ese condominio, pues a pesar de que se salieron de la administración, ajá, y del comité de vigilancia, pues seguían teniendo problemas con los vecinos al final del día, porque pues sí, ahí vives. Ahí viven, exactamente. Incluso tuvimos que hacer una sesión de mediación comunitaria para tratar de restablecer el orden. Pero hablando de mediación en condominio, es difícil. Sí, pero es interesante. A mí me tocó hacer ya con convenio hecho, todo. Y al final... Siempre no. Sí, pero hay que juegan, ¿no? Digo, los egos a los grupos. ¿Quién va a tener el control? O la razón. Así es. Es que ahí es el tema. ¿Y a ti te ha tocado hacer mediaciones comunitarias? Me ha tocado hacer mediación comunitaria. ¿Tú solo o con mediador? Yo solo me la aventé. Ah, qué bueno. Entonces, sí me tocó, se puso muy brava la situación, o sea, no llegaban a los golpes, claro, pero sí aporreaban de repente la mesa y de repente se señalaban, sí, tú no hiciste esto. Y es eso, ¿no? El vivir entre vecinos. Creo que para que las personas que deciden vivir dentro de un condominio es porque están conscientes de lo que vas a vivir, ¿no? Gente diferente a ti. Gente que no conoces, gente que viene de otro lugar, gente de diferentes costumbres. Entonces se junta todo esto. Es un desafío. Y necesitamos que la gente tenga mucha voluntad para poder vivir en paz. Exactamente. ¿No? Es correcto. Porque el vivir en condominio, por todo lo que me estás diciendo, sí conlleva, pues, no una vida fácil, ¿no? ¿Tú crees que vivir en condominio sea fácil? Hay condominios que están organizados y que demuestran que sí es factible. Uh-huh. Me ha tocado, sí hay la apertura, la voluntariedad a someterse tal vez. Es importante la figura de un mediador, ya sea, por ejemplo, institucional o un mediador privado. Pero que tenga la carrera. Porque hay administradores que dicen, es que yo funjo como mediador. Bueno, podría ser, ¿no? Sí, pero mira,
a lo mejor la gente que nos escucha va a decir, ay, solo ellos pueden. No, no es que solo nosotros podamos. Pero realmente cuando la gente se dice mediadora, de verdad es fuera egos, fuera estar juzgando, no puedes juzgar. Y también tienes que saber trabajar el conflicto, porque una cosa es bajarle y otra es de verdad trabajar con él para que quedes en buen término con la otra persona. De eso se trata cuando hacemos o trabajamos con los mediados, que tengan una comunicación sana, pero de verdad hay gente que no se deja ayudar tantito. Entonces yo creo que la gente que va a comprar en condominios sí debe de estar muy consciente de dónde va a vivir, ¿no? Sí, es algo de lo que antes de adquirir un condominio deberían por lo menos sondear, porque efectivamente el tema de las costumbres, de las formas de vivir de las personas, o sea, de distintos lugares, porque en un condominio, o sea, encuentras de varios estados, incluso de diversos países. ¿Sí? Entonces la convivencia es completamente distinta. Sí, eso lo tengo muy claro. Y regresando otra vez a la administración de condominios, porque bueno, es que una cosa te lleva a la otra. Sí. Mucho. Entonces, la administración de condominio, ¿qué riesgos hay? Primero, para una demanda civil y una demanda penal. Bueno, es que el tema de la administración del condominio depende mucho de las aportaciones que hagan los condóminos. Entonces, de repente ellos hacen unos balances de cuál es la meta que deben alcanzar en las aportaciones y pues cada año va incrementando los costos. Entonces, también en los estatutos establecen que pues dependiendo de los costos, pues vayan aumentando las cantidades pro indiviso. O sea, hay condominios que van a pagar un porcentaje más elevado que otros porque la superficie de su propiedad es mayor. Ajá. O porque pues, su condominio tiene 2 habitaciones y la otra tiene una. Entonces se va manejando de esta forma pro indiviso, ¿no? Entonces los administradores tienen una meta de cuotas que necesitan alcanzar para que puedan pagar proveedores, para que puedan mantener las instalaciones funcionando, para que puedan... El tema es que cuando hay muchos condóminos que no pagan sus cuotas de aportación en tiempo, pues el administrador tiene que estar estirando. Y allá es donde me ha tocado ver que se les va saliendo de las manos la administración en los recursos. Y es cuando comienza a haber tal vez un conflicto, puede ser de confianza, con el comité de vigilancia. Porque pues el comité de vigilancia les empieza a decir, para eso te pago, para que tú estés presionando a los condominios, a los condóminos y estén pagando sus cuotas de aportación, ¿no? Entonces ahí es donde comienza tal vez un poquito el tema de la cuestión de la administración. Ajá. Y pues los condóminos que viven o no viven allá, que también es otra de las circunstancias muy importantes. ¿Quién compra y no vive? Hay quienes compran, nunca construyeron, pero tampoco pasan cuotas de aportación. ¿Y eso ellos lo deben de pagar? ¿Vivan o no vivan? Vivan o no vivan. Y también se puede hacer este proceso de demanda. De demanda, exactamente. Ok. ¿Y qué pasa cuando se gastan el fondo que tienen de reserva? Porque ese fondo de reserva muchas privadas lo utilizan. No sé, voy a decir algo, ¿no? Para poner jardín, para poner arbolitos, no sé. Bueno, el fondo de emergencia debe estar. O sea, de hecho, son casos fortuitos que, por ejemplo, no sé... La bomba de agua. Exactamente, o algo más grave tal vez, ¿no? Como se destruyó, se cayó el lugar. Debe haber un fondo de emergencia. Si no lo hay, ¿y si se lo gastan? Ahí comenzaba otra situación, que cuando ya no estaban alcanzando las cuotas de aportación y el fondo de emergencia lo estaban utilizando, empezaron a aumentar las cuotas de aportación. Si no pagan un peso, no van a pagar 2. Exactamente. Y empezaba a haber el conflicto de que ahorita los departamentos que pagan una cantidad, ahorita el departamento 1, aunque es menor tu superficie, vas a pagar lo mismo. Entonces venía un conflicto. Claro. Un conflicto fuerte.
Entonces ahí las decisiones que tomaba el comité de vigilancia no eran sabias, tampoco estaban apegadas a los estatutos del condominio, y es donde empezaba a ver pues un tipo de imparcialidad con los mismos condóminos. Entonces sí, cuando no había ese fondo de emergencia, sí buscaban de dónde. Y por ejemplo, cuando uno del comité de vigilancia es el apoderado legal, en esta hace que acostumbran a hacer que cambian, que no debería, ¿cuáles son las consecuencias que ella pudiera tener o él pudiera tener? Bueno, en la asociación civil, realmente las consecuencias vendrían en la administración del recurso. Porque la asociación civil del condominio también puede ir gestionando, que muchos no lo saben, pero dependiendo de la asociación civil y de los estatutos que forjes dentro de la asociación civil, puedes ir solicitando incluso recursos. Por ejemplo, cuando hay una baja suministración de energía eléctrica, con esa asociación civil derivada del condominio, puedes ir haciendo tus gestiones para poder tal vez bajar un transformador sin que le cueste al condominio, pavimentar alguna calle que le dé acceso más amplio al condominio, mejorar las instalaciones exteriores del condominio. Entonces, en el apoderado legal sí pudiese tener representaciones, pero con la cuestión de la administración del recurso. Entonces, quiero aclarar esto. Si yo como representante legal, tú me dices que tengo consecuencias con la administración directa. O sea, si ella comete un error en su administración, yo como apoderada legal puedo ser llamada a que ¿cómo te explico? Yo como apoderada legal tengo culpa de lo que él haga mal. Sí, porque pues el apoderado legal, yo considero que si está dentro de la asociación, o sea, dentro de la sociedad, dependiendo el cargo que tengan, porque si es, por ejemplo, un comisario y está viendo que la administradora está operando mal, pues tiene la obligación. Sí. Pero el apoderado legal dependería de qué facultades tenga, porque puede ser individual o puede ser en otras funciones. Entonces, ahí sí estaría habría que ver cómo está establecido en la AC, ¿no? Exactamente, y sobre todo las facultades que tenga el apoderado legal, porque si es únicamente, por ejemplo, para gestión de... ¿Es administrativa? Pues... administrativa, pues no va a tener ninguna repercusión, porque solo va a tener, por ejemplo, el tema de la contratación del proveedor, por ejemplo, ¿no? Pero si ya es para administrar y también para actos de dominio, pues entonces ahí sí tuviese tal vez una repercusión. Ok. Ay, qué interesante. Oye, otra cosa, las agencias de administración de condominio, ¿tienen algún registro o están en algún lado registradas? ¿O es cada quien? Yo pongo mi administración pongo mi empresa de administración para condominios. ¿Es individual, pero no tiene alguien que las regule? Bueno, me ha tocado ahorita hasta el momento que las regulen, no, pero sí hay, por ejemplo, personas físicas y personas morales específicamente destinadas para esas, y no solo es, por ejemplo, para la administración de los recursos del condominio, han expandido su razón social, o sea que, por ejemplo, ellos de repente tienen vigilantes, ellos de repente tienen jardineros. Es que tienen todo incluido ya. Exactamente. Pero entonces... Pues hasta el momento no he visto que alguien las regule en el sentido de... Abogados, pónganse las pilas. ¿Cómo deben ir operando? Sí, porque la verdad... Es que sí se fueron ramificando. Sí. Hasta las físicas, las personas físicas, de repente administraban el condominio, los recursos, pero de repente, yo conozco de jardinero a Pedrito y a Juanito es... Ya hacen su negocio. Exactamente. Es intermediario. Es intermediario. Sí, exactamente, así lo han hecho. Yo lo he visto. No, sí. La mayoría de los complejos así lo hace. Por ejemplo, te voy a platicar un caso rápido. Yo acabo de conocer a una empresa que se dedica a administración de condominios, pero dice, es que también traemos la parte arquitectónica. Y yo,
como para qué, ¿no? Va a costar, el arquitecto cobra y cobra bien, ¿no? O sea, como para qué voy a querer yo que un administrador me traiga un ingeniero para que vea la construcción que dejaron inconclusa. O sea, a mí no me estorba. Sí, es un... O sea, yo sé que es una entrada de dinero a más, pero bueno, entonces no están reguladas. Hasta el momento Hasta no tengo conocimiento. O sea, cada quien pone su agencia, su empresa y no está regulada. Así como ahora las inmobiliarias que ya están reguladas y que ya tienen un certificado y que tienen que tener 3 y que, ok, pero estas no. Sí, es que el condominio realmente no ha estado como que a la vista, ¿no? O sea, el sector jurídico, muy pocos manejan el tema del condominio. O sea, yo por la mediación, o sea, porque me gusta, me fascina la mediación, y se dio la oportunidad de ir asesorando algunos condominios, me empecé a adentrar al tema del condominio. Exactamente. Sí, porque el condominio es un tema muy interesante, pero también es un tema que de manera legal se tiene que ver y se tiene que regular también. Sí. Porque sí, se tiene que regular. Y mi pregunta respecto a esta administración, ¿qué pasa cuando una sola persona, haz de cuenta, yo, Adriana, voy a administrar la privada de La Concha, yo sola, pero tengo a mi comité de vigilancia y ya, ¿puedo hacerlo? Como tal, sí pudiese hacer la administración. Uh-huh. El problema es que es un trabajo muy grande. Uh-huh. Es bastante trabajo. Yo lo he visto con algunos compañeros que comenzaron, no compañeros, con algunos conocidos que de repente me hablaban porque tenían que saber más o menos lo de los estatutos, y necesitaban algún abogado, administradores que comenzaban de repente a independizarse. Entonces lo empezaban a ver, pero al final terminaban ampliándose un poquito más con otras personas que les ayudaran, porque el condominio es muy demandante. Sí. Es muy demandante, ellos casi no descansaban. O sea, de repente un domingo les hablaban porque falló algo, entonces ellos tenían que... Pero como administrador tienes que estar disponible. Tienes que estar disponible. No puedes decir, no, es que mis 8 horas son las que cubro allá. Es que, bueno, va a depender, ¿no? Mucho de cómo es lo que tú consideres, pero sí es muy demandante un condominio. Yo sí he visto que los administradores, o sea, básicamente se casan con el trabajo de la administración del condominio. A veces con 1, a veces con 2, con 3 condominios y están así porque tienen que hacer sus proyecciones. O sea, al final del mes tienen que cerrar con su proyección del mes, qué es lo que gestionaron. Tienen que hacer sus tablas, sus presentaciones para que le presenten al comité de vigilancia cuáles fueron los gastos, cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los egresos, qué se modificó, qué se arregló, a qué edificio del condominio se le dio mantenimiento. Todo eso lo tienen que ir haciendo. Bueno, al menos los que yo he visto que en punto y en parte considero que son profesionales, porque pues no cualquiera hace una presentación, ¿no? Y está pendiente todo el tiempo de la gestión del condominio. Pues sí es algo muy, muy, muy cansado, sí lo vi. Entonces el condominio, el administrador que trabaja independiente, lo voy a poner así porque no pertenece a ninguna empresa, vamos a suponer que está nada más 8 horas. Y después de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, ¿nadie? Wow, pues al día siguiente seguramente va a encontrar su bandeja de mensajes llenas, porque sí es Pero y si no contesta, por ejemplo, que yo le hable y está rota la tubería, por ejemplo, ¿no? De afuera. Pues es que y no contesta. Pues es que sí. O sea, esa es una responsabilidad. Es una responsabilidad del que administra. O sea, no puede decirte, no, pues mi horario termina a las 6 de la tarde. Pues yo creo que sí habrá quien lo hará de esa forma, pero a lo mejor sí se lleva sus reclamos en el condominio. ¿Tú qué consideras que debe de tener una administración de condominio para que sea, si no buena, dentro de las mejores? Bueno, yo lo que considero es que para que una administración sea eficiente, pues primero que nada sí debería tener un capital jurídico, por lo menos un asesor
porque la mayoría de los administradores no tienen, ellos la hacen de abogados. Ajá, sí. Pero al final del día, la interpretación que ellos hacen, pues no es puntual, es una interpretación que le buscan dar, y sobre todo que pues son los administradores, se dedican a una cosa y después el lado jurídico pues es el que más descuidan, ¿no? Claro. Por eso se van cruzando, y en la mayoría de los condominios se van cruzando. Entonces, yo sí considero que un equipo legal que los pudiese apoyar, porque no solo viene de la administración para que funcione físicamente el condominio bien, sino que también tienen que haber un engranaje jurídico, claro, para las asambleas, para las reuniones, incluso para la mediación comunitaria, porque hay conflictos dentro del condominio y muy fuertes, que de repente van escalando y van sucediendo cosas y se va desorganizando y va pasando esa parte, ¿no? Entonces yo hasta el momento sí de repente he asesorado como a 2 o 3 administradores que han estado, por ejemplo, empapándose con el tema legal, y cada vez que tienen una duda pues se acercan con su servidor para que podamos ir discutiendo, claro, el tema de las asambleas, más que nada del tema de las asambleas, porque me ha tocado ver que hay condóminos. Dentro de los condominios de repente hay algún abogado que quiera ayudar, pero no se dejan. Pero no se dejan. Entonces como que la imparcialidad reina dentro del condominio, porque el abogado a lo mejor va a ser el beneficio para su grupo, ¿no? Sí. Entonces siempre buscan un externo, porque me ha tocado, yo soy abogado también, excelente, qué bueno, me va a ayudar, y al final no se terminan de tener las decisiones, porque luego se acerca y me dice, es que la imparcialidad, me dice. Y digo, no, te entiendo. Pero bueno, al final, las asambleas, ¿no? Apoyarlos con el tema de las asambleas, que se hagan determinado tiempo, porque los mismos condominios leen los estatutos, le dan el sentido que consideran, y ellos mismos van haciendo sus asambleas. Claro. Oye, Alejandro, y ya para ir cerrando poco a poco, dinos, ¿dónde está tu despacho? Yo me encuentro ahorita en la calle 49, es 316, Colonia Inalámbrica. Ok. Ahorita ahí estoy, lo pueden encontrar como ZM Jurídico, ahí estoy actualmente, y está cerquita del Tribunal Superior de Justicia. Ok. Ahí estoy actualmente. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono es 9991 22 85 46. Digo, ahí yo con muchísimo gusto, a mí me encanta, o sea, es algo que me apasiona mucho, es como el tema agrario, o sea, el tema agrario es mi gusto culposo, porque me gusta que es otro tema. El agrario es otra cosa. No litigo agrario, pero me encanta obviamente la cuestión de la legislación agraria. Y condominios es algo un tema que a mí me gusta mucho el tema, ¿no? Y también cuando me certifiqué como mediador fue uno de los desafíos que, o sea, me aviento, aunque me vean así, porque cuando me certifico fue hace como 3 años más o menos. Entonces me aviento a la mediación comunitaria porque tengo que el poder. Y vengo de una buena escuela, la licenciada Ana Lilia, que fue mi mentora en el juzgado Canacín. Sí. O sea, las mediaciones que veíamos en el juzgado Canacín. Esas son mediaciones. Ahí sí nos tocó. Sí, fíjate que buenas guerras. O sea, a mí me encanta ir a la comunidad a hacer mediaciones porque es donde aprendes. Exactamente. Es donde aprendes de verdad el conflicto, cómo se vive. Exactamente. Sí, y te lo están diciendo como para ellos es algo normal. Sí. Es algo normal. Sí. Y por ejemplo, para ti que vienes de una formación penal en maestría, es difícil acercarte ahora sí que estudiar el conflicto, ¿no? Sí. Dar la vuelta a la mediación, porque el estudiar mediación te cambia la visión de ver el conflicto. De ver el conflicto, exactamente. ¿Verdad? ¿A ti qué te sucede? Es que antes de estudiar mediación, la sensibilidad era neutra. Entonces no te fijabas realmente en que un conflicto tenía que existir para poder buscar una solución. Claro. Y era una de las cosas que teníamos que ir aprendiendo en mediación, ¿no? Identificar el conflicto. Porque nosotros, como facilitadores, sí de repente apoyamos, pero nuestra función es facilitar la comunicación. Así es. Y cuando detectamos dónde está el conflicto, ver que esa comunicación sea encaminada a que la otra parte se dé cuenta de que
por esta razón existe el conflicto. Sí, son las necesidades no resueltas de las gentes. Es correcto. Y por la mala comunicación que existe en todos lados. Y a mí me encanta porque cuando estamos en un litigio, pues las partes no tienen oportunidad para hablar. Así es. Nunca dicen su sentir, ¿no? Claro. El juez le dice, no puede hablar, y habla otra persona por ti. Sí. Entonces, y en la mediación no. En la mediación no, exactamente. Sí, en la mediación tú ayudas a que se facilite la comunicación y es, ok, pero no se vayan a jalar de las greñas. Así es. Sí, literal. Sí. Oye, Alejandro, ¿y qué le dices tú a la gente que nos esté escuchando respecto a qué es vivir en un condominio? Bueno. ¿Tú lo recomiendas? ¿O tú vivirías en un condominio? Yo no viviría en un condominio. Pero vivo, ¿no? No, todavía no, pero no es, o sea, no viviría en un condominio. Ajá. Me gusta mi fraccionamiento. Estamos acostumbrados a... es que la calidez, o sea, los vecinos, si se quema mi casa, estoy seguro que mi vecino va a ir a sacar mis cosas, o a mi perrito, por ejemplo, ¿no? A mi gato, o sea, los va a ir a rescatar, o a mí, o algo así. Y es algo de las cosas que yo utilizo cuando hago una mediación comunitaria, el tener como, ok, es la persona con la que vas a vivir al lado 10, 15, 20 años. Toda tu vida quieres tener problemas, llegar a tu casa y pensar que te vas a enfrentar con él. Sí. Es una de las cosas que utilizo. Ahora bien, imagínate que te lleves bien con tu vecino, ¿no? Ok, un día cuando a lo mejor necesites algo, él te va a apoyar. ¿Qué es lo que mucha gente no se pone a pensar? Exactamente. Entonces, o que vas de viaje y, le echas un ojito al vecino. Exactamente. Entonces, yo por eso adoro mi fraccionamiento, porque digo, sí son comunicativos, para no decir otra palabra, mis vecinos, pero están pendientes. Entonces, de repente sí te hablan, oye, te llegó esto, muchas gracias. Y de repente, o sea, de la nada, oye, preparé esto, toma. Cosa que muchas veces viviendo en condominio no creo que suceda. No. Es más, ni se conocen entre vecinos. La mayoría de las veces no se conocen entre vecinos. Y fíjate que vivir en terreno cerrado, porque está cerrado, y no conocer, por ejemplo, al vecino de al lado o al de enfrente, imagínate, y en cambio vivir en la calle, o sea, sin estar rodeado, y hay esta calidad, pues, qué padre. La calidez, ¿no? Sí, no, yo más que nada por ese tema diría como que el condominio, bueno, dependerá mucho, ¿no? De la persona que tú seas. Si eres una persona que, pues, obviamente quiere escaparse tal vez de toda esa situación, pues sí, pero tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que convive de formas distintas, de otros países, de otros estados, con costumbres completamente distintas, que a lo mejor no se van a adaptar a la forma en la que tú quieres vivir. Y un condominio, tú entras a un condominio y está bonito, está limpio, o sea, se ve bonito, está padre, ¿no? Tiene muchos beneficios, tiene muchas cosas padres. Pero bueno, a lo mejor la parte de la convivencia es la que sí me deja como que el tema de como que lo pensarías dos veces. Exactamente. Perdón. Entonces, platícame, ¿qué les dirías en un minuto a los que nos escuchan? Que si van a pensar, ya se decidieron comprar en un condominio, pues que averigüen bien, ¿no? ¿Dónde van a vivir? Primero que se informen realmente, por ejemplo, porque sí lo leen, pero ya después de que compraron el condominio, entonces realmente si vas a comprar un condominio, primero cerciórate, ¿no? Da tus vueltas, ve cómo está la comunidad, lee los estatutos del condominio, para que tú puedas ir viendo, pues, cómo vas a ir, porque los estatutos están precisamente para la integración de la convivencia. Que nosotros como comunidad los vamos distorsionando, así como la ley de Herodes, ¿no? Ándale. O sea, yo entendí, tú entendiste. Exactamente, vamos agarrando los estatutos y los vamos utilizando a nuestro beneficio. Entonces, yo eso recomendaría antes de entrar a un condominio, porque sí tienes que tener en cuenta que vas a pagar cuotas de mantenimiento, de aportación. Cada determinado tiempo tienes que hacer pagos, por ejemplo, extraordinarios. Y pues no puedes modificar nada más porque sí hay estatutos donde van con la fachada, ¿no? O sea, no puedes ir cambiando varias cosas. Hay mucha
O sea, mucho que ver antes de decidir. Exactamente. Okay. O sea, no es nada más por lo bonito, sino que tienes que saber cómo está realmente el tema legal del condominio. Ok, Alejandro, pues me dio mucho gusto tenerte aquí. Hoy en Foro Legal entendimos que vivir en condominio es más que convivencia. Tenemos que conocer más de esas responsabilidades legales a las que estamos sujetos, cuando se vive en condominio. Y cuando un condominio debe, también tendría que pensar primero si está dispuesto a pagar la cantidad que se paga o no, porque también no es nada más comprar el terreno o la casa, sino que hay que pagar una cuota de mantenimiento. Esto fue Foro Legal 360 grados y tuvimos en la mesa a Alejandro. Muchas gracias. Mucho gusto y esperamos la próxima vez también tenerte por acá. Muchísimo gusto. Hasta luego. Aquí. Hasta luego.